Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio de las noticias del día, pendientes de todas las últimas horas, mirando al ataque de Israel en Qatar, golpe a la cúpula, al liderazgo de Hamás, en un momento, en un contexto en el que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha dado luz verde. Hablaba en las últimas horas de su última advertencia para Hamás y parece que cumple su amenaza. Enseguida miramos a la situación en Oriente Medio, ponemos el foco también en Rusia, hoy con un bombardeo que ha dejado al menos 21 fallecidos en Donetsk, pero vamos a mirar también a la situación en Europa con el colapso del gobierno francés o con duras advertencias por parte del canciller alemán Friedrich Merz. Todo esto con la mirada puesta también en Venezuela, donde Maduro acaba de decir hace escasos minutos que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Vamos a empezar mirando a Israel. Les contamos que ha llevado a cabo un ataque aéreo contra altos líderes políticos de Hamás en Doha, en Qatar, según un funcionario israelí, intensificando así su ofensiva contra el grupo militante a medida que se intensifica la guerra en la franja de Gaza. Testigos de Reuters oyeron explosiones en la capital, con los líderes políticos de Hamás que tienen allí precisamente sus oficinas y residencias. La agencia de noticias Reuters hablaba de columnas de humo mostrándose desde la ciudad. Se desconoce si el ataque causó víctimas, habla ya de al menos 35 fallecidos, mientras el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advertía a los líderes de Hamás en el extranjero que serían aniquilados si el grupo no entregaba las armas. Precisamente en este sentido vamos a ver la primera declaración por parte de Qatar. El presentador de la televisión nacional leía un comunicado oficial del gobierno. Dice que este ataque criminal viola todas las leyes y normas internacionales. يشكل هذا الاعتداء الإجرامي انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في دولة قطر. هذا وتدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة. إن دولة قطر تدين بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها Irónicamente, los miembros de Hamás se habían reunido en Doha para discutir la propuesta de alto el fuego de Donald Trump. El ministro de Finanzas israelí calificó este ataque como la decisión correcta. Declaraba que los terroristas no tienen ni tendrán inmunidad ante el largo brazo de Israel en ninguna parte del mundo. Los informes sobre víctimas siguen siendo muy contradictorios. Hay afirmaciones de que los líderes de Hamás fueron eliminados y otras que apuntan a que todos ellos han sobrevivido en este intento de asesinato israelí. Mientras tanto, les contamos que el ataque de Israel en Doha no tiene precedentes en muchos sentidos y deja a Estados Unidos en una posición incómoda. Qatar es un importante aliado no perteneciente a la OTAN y sede del Comando Central de Estados Unidos, un centro clave de comando combatiente que coordina los esfuerzos militares estadounidenses en la región y su colaboración con sus aliados. El gobierno de Qatar ha actuado como intermediario en las conversaciones con Hamás, respaldadas por Estados Unidos en diversas ocasiones, incluyendo las negociaciones de alto el fuego desde que comenzó la guerra en Gaza. Su Fondo Soberano de Inversión es un importante inversor en Estados Unidos. Se ha comprometido a invertir cientos de miles de millones de dólares adicionales en un futuro próximo. Mientras tanto, Irán también reacciona a este ataque. Dice que el ataque israelí contra negociadores de Hamás en la capital catarí, en Doha, es una continuación de los crímenes que este régimen ha cometido, violando todas las normas y reglas internacionales, lo que apuntaba el portavoz del Ministerio de Asuntos iraní. Según este vocero, se trata de una grave violación de todas las leyes y normas internacionales, una infracción de la soberanía nacional y la integridad territorial de Qatar. Este suceso, decía, debería alertar a los países de la región y a toda la comunidad internacional, así como servir de advertencia sobre los peligros resultantes de la continua inacción e indiferencia de la comunidad internacional ante la conducta de Israel.
Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu instaba a la población civil de Gaza a salir de allí y evacuar, mientras el ejército de su país continúa intensificando su operación contra Hamas. En su visita a la Fuerza Aérea de Israel, Netanyahu afirmó que las acciones que el ejército ha llevado a cabo en Gaza hasta este momento han sido solo una introducción, un preludio a la principal acción intensa, una maniobra terrestre de sus fuerzas armadas. Este es el aviso de Netanyahu para Gaza. אני הבטחתי לכם לפני ימים אחדים שאנחנו נפיל את מגדלי הטרור בעזה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. ביומיים האחרונים 50 מגדלים כאלה נפלו. חיל האוויר הוריד אותם. עכשיו כל זה רק מבוא, רק ספתח לפעולה העצימה העיקרית. וזה תמרון קרקעי של כוחותינו שמתארגנים עכשיו ומתכנסים לתוך העיר עזה. ולכן אני אומר לתושבי עזה, אני מנצל את ההזדמנות הזאת ותקשיבו לי טוב. ראו, הוזהרתם. Seguimos con últimas horas sobre este ataque de Israel en Gaza con informaciones por parte del Canal 12. Un nuevo funcionario israelí ha dicho que no hay confirmación sobre la muerte de los líderes de Hamas. Las autoridades israelíes están a la espera. Pendientes de más informaciones, de más últimas horas a este respecto, vamos a mirar al choque diplomático entre Israel y España, y es que el gobierno español ha sancionado a dos ministros ultraortodoxos israelíes, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. Añadirá a ambos a la lista de personas relacionadas con el genocidio de Gaza. No podrán entrar en nuestro país, según anunciaba el jefe de la diplomacia española, José Manuel Álvarez. Hablaba de un acuerdo de medidas contra el genocidio y de apoyo a la población palestina aprobado en el Consejo de Ministros este martes. 9 medidas que se pondrán en marcha de forma inmediata. España se une así a un grupo de países occidentales como Reino Unido, Canadá, Noruega, Australia o Nueva Zelanda, que ya han sancionado a Smotrich y también al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. Mientras tanto, miramos también a Rusia para contarles que más de 20 civiles han fallecido debido a un ataque ruso con una bomba aérea contra un pueblo en la región de Donetsk. El gobernador de Donetsk, Vadim Filaskin, ha especificado que hay 21 personas fallecidas y 21 heridas en el ataque, que golpeó a una fila de personas mayores que esperaban para recibir sus pensiones. Zelensky ha anunciado en X un ataque ruso que ha causado más de 21 fallecidos en Yarova, en la región de Donetsk. Decía directamente sobre la gente, civiles comunes justo en el momento en que se pagaban las pensiones. Según información preliminar, más de 20 personas fallecieron. Mis condolencias a todas las familias y seres queridos de las víctimas. Estos ataques rusos no deben quedar sin una respuesta adecuada del mundo, es lo que escribía el presidente ucraniano. Precisamente mirando a Rusia, les contamos que el mayor general Vadim Esquivisky ha dicho a la agencia de noticias ucraniana Ukrinfor que Rusia está está creando armas que abarcan las clases de crucero, balística e hipersónica. Además, decía que están observando un crecimiento significativo en la producción de vehículos aéreos no tripulados, principalmente como Gerán, Garpilla y drones FPV, es lo que apuntaba en sus últimas declaraciones. Mirando a Rusia, también ponemos el foco en una misteriosa emisión de radio. Han confirmado, en concreto, una misteriosa estación de radio en Rusia que realiza una transmisión inusual. Se han transmitido mensajes crípticos en lo que se ha denominado la radio del fin del mundo, una estación de onda corta en Rusia que ha estado activa desde la Guerra Fría. La misteriosa estación de radio UVB-76, que se cree está vinculada al ejército ruso, ha estado transmitiendo desde la década de 1970 en 4625 ocasionalmente, de hecho, es interrumpida por transmisiones de voz que dan lugar a especulaciones sobre su significado. El ruido blanco ha vuelto a la vida este lunes cuando se escucharon mensajes de voz crípticos de números y letras, lo que provocó una animada discusión en las redes sociales. También conocido como el zumbador, emite un zumbido monótono que se repite aproximadamente 25 veces por minuto. Este lunes el zumbido habitual se ha interrumpido con mensajes en ruso compuestos por números, nombres o palabras clave.
Mientras tanto, el ministro de Defensa ucraniano Denis Shmyhal ha pedido este martes en Londres a sus socios occidentales que envíen cuanto antes sistemas y municiones de defensa antiaérea para poder hacer frente a los ataques rusos a su sistema energético de cara al invierno. Decía que todavía necesitan 10 sistemas Patriot adicionales y misiles Patriot, SAM-T, NASAMS, Iris-T y Hawks. Dice que es urgente porque Rusia planea más ataques contra su sistema de energía y sus infraestructuras, en lo que apuntaba al inicio de la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania o formato Ramstein. Shmyhal, sentado junto a sus homólogos británico y alemán, recordaba ante los ministros que más de 50 países que participaban en el formato y prestan ayuda militar y financiera a Kiev están en un momento de máxima tensión. Pide alertas, pide defensas aéreas para Ucrania. Mientras tanto, una startup británica que desarrolla tecnología antimisiles al estilo de la cúpula de hierro obtuvo inversiones de un fondo respaldado por el multimillonario Eric Schmidt, quien ayuda activamente a las tropas de Kiev en materia de armamento, es lo que informa The Telegraph. El proyecto Cambridge Aerospace ha recaudado más de 130 millones para este sistema británico de defensa aérea, similar a la cúpula de hierro israelí, capaz de interceptar drones y misiles. Uno de los inversores es el fondo D3, cuyo nombre alude a atreverse a proteger la democracia, que financia también startups de defensa en Ucrania. Uno de los mayores patrocinadores de este fondo es Eric Schmidt, es director ejecutivo de Google. Mirando a Estados Unidos, les contamos que al menos 2 vuelos de deportación han devuelto a Moscú a disidentes rusos que temen sufrir represalias por parte del Kremlin. Los rusos que huyeron de su país después del inicio del conflicto en Ucrania temen ser separados de sus familias y enviados a casa en medio de la ofensiva migratoria de Trump. Los expertos han calificado la práctica de cruel y mezquina. Advierten que Putin utilizará la represión contra los rusos para desacreditar a Occidente y asustar a los disidentes, haciéndoles creer que no pueden escapar a un lugar seguro. Estados Unidos, que se ha retirado de un buen número de acuerdos internacionales destinados a hacer frente a la desinformación procedente de países hostiles, es lo que informa Financial Times citando funcionarios europeos. Según las fuentes, el Departamento de Estado de Estados Unidos avisó la semana pasada a sus socios europeos su intención de rescindir varios memorandos de entendimiento firmados el año pasado por la administración de Joe Biden, con el fin de establecer un enfoque común contra las narrativas de las naciones adversarias. La decisión marca el paso final para terminar un programa que estuvo encabezado por el ya no funcional Global Engagement Center del Departamento de Estado. Fue disuelto en abril después de que los republicanos bloquearan en diciembre la renovación de su presupuesto, creado originalmente en 2011 para luchar contra la propaganda terrorista en Internet. El mandato de este centro se amplió para abarcar la supuesta desinformación respaldada por estados extranjeros. Mirando a Estados Unidos, también les contamos que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha confirmado que recibió una copia del libro de cumpleaños, que incluía una carta que Donald Trump supuestamente escribió a Jeffrey Epstein junto con su firma. Los demócratas de la Cámara compartieron la captura de pantalla de esta carta, que parecía estar escrita dentro de la silueta de un torso femenino, dibujada a mano, exigiendo la publicación de los archivos de Epstein. Decía: recibimos la nota que Epstein decía Trump que no existía. Es hora de poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca, es lo que apuntaba el miembro demócrata de mayor rango del comité. Mirando de nuevo a Estados Unidos, también ponemos el foco en el Tribunal Supremo, que autorizaba este lunes a los agentes de inmigración a detener en Los Ángeles personas sospechosas de estar en el país sin documentos, suspendiendo un fallo temporal que impedía arrestos basados en prejuicios raciales o sin una causa razonable. Con 6 votos a favor y 3 en contra, se puso del lado del gobierno de Trump, que apelaba el fallo de un juez que detuvo temporalmente las redadas migratorias en Los Ángeles. El presidente de Estados Unidos insistía en que salvó a Los Ángeles, desplegando la Guardia Nacional en esa ciudad. El próximo paso es Chicago. You know, when you have horrible killings, you have to take horrible actions, and the actions that we take are nothing. This cashless bail started a wave in our country where a killer kills somebody and is out on the street by the afternoon. In many cases, going out and killing again. Cashless bail, and you try and reason with people, like in Chicago with the governor and the mayor. You try and reason with them, and it's like you're talking to a wall. It's just
doesn't. I assume it's just a political ideology. They're not stupid people. It must be an ideology that's just buried in their head and you can't do a damn thing about it. And we'd love to go into Chicago and straighten it out. You know, Washington, D.C., you'll be happy to know, is a free and safe zone. It's so safe right now. Mientras tanto, un terremoto de magnitud 5,8 ha sacudido la costa de Oregón cerca de las 10:30 hora local de este lunes por la noche, es lo que informaba el Servicio Geológico de Estados Unidos. 2 temblores azotaron la zona poco después, de magnitud 3,3 y 4,9. El primero y el más intenso tuvo una profundidad de unos 13,7 kilómetros. No se reportó ninguna amenaza de tsunami. Este evento se identifica como el potencial sismo principal de una secuencia de terremotos, es lo que apuntaba este organismo sobre el sismo original de mayor magnitud. Entes también de Europa con el foco puesto en el colapso del gobierno francés, mirando también a la tensión en Venezuela. Hacemos una pequeña pausa, apenas 2 minutos, y enseguida más información en Negocios Televisión. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. El mundo mira a España, Europa mira a España, Latinoamérica está mirando a España. ¿Por qué? Porque está cayendo en una deriva donde la democracia no es el elemento fundamental a defender, sino los intereses particulares. El presidente del gobierno de España va a plantear cuáles son las medidas para evitar la corrupción, después de 6 años de corrupción. Y lo que busca es intentar coartar la libertad de expresión. Primero, con la constitución de unos medios palmeros alrededor de la fotografía del gobierno, donde lo importante es el culto al líder. Lo importante es que todo el mundo te aplauda, lo importante es llevarte a 2 o 3 periodistas a tu tele pública para que eso ya sea un escándalo y entonces coarten la libertad de expresión. Y no contentos con eso, no te gusta que te hagan el caiga quien caiga a ti. Porque claro, cuando le hacían a Cifuentes era jarabe democrático. Si te lo hacen a ti, pues entonces eso es antidemocrático. Pero lo que de verdad es antidemocrático es intentar frenar la libertad de expresión. Entonces todo el mundo está mirando a España, porque usted no está defendiendo a la democracia, está defendiendo al Estado, entendiendo el Estado como una extensión de su cuerpo. Y eso es lo que quiere el gobierno. Quiere una especie de sálvame político, donde los periodistas que vayan al Congreso le pregunten si la chaqueta que llevaban el día anterior, o el nuevo peinado, o qué bien estuvo Taylor Swift en el concierto, etcétera, etcétera, en lugar de los escándalos de su propio partido. Quieren pan y circo para que el ciudadano de a pie no se entere de lo que hacen. Lo que hay de fondo es socavar la democracia, socavar la libertad de expresión. Y si firmamos documentos contra los periodistas, primero serán unos, pero iremos todos detrás. Y luego no lloremos, no vayamos a la asociación, ay, es que ahora son los del PP y los de Vox los que me quieren silenciar. Bueno, es que firmabas para que silenciaran a otros. ¿Cuántos propagandistas hay en el Congreso de los Diputados? ¿Hay propagandistas de la derecha y de la ultraderecha? Pues sí. Ahora, ¿hay propagandistas de la izquierda? ¿O están todos o no hay ninguno? Porque el relato tiene que ser único. Y ese mensaje tiene que ser de la izquierda. Tanto han odiado épocas pasadas que están empezando a asimilar algunos aspectos de ellas. Shh. Silencio. Menos lecciones. Pedrito. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a todas las últimas horas pendientes de Europa y de las palabras del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Declaraba durante este martes que Estados Unidos debería comprender que Rusia no solo supone una amenaza para Europa, sino que como país intercontinental también se enfrenta al Pacífico. Decía, aquellos que están preocupados por la seguridad en el Pacífico también deben estar preocupados por Rusia, porque Rusia no solo está aquí en el mar Báltico, sino también al otro lado de su territorio, en el Pacífico, y esto es algo que Estados Unidos nunca debería olvidar.
En este sentido, también aludía a las informaciones según las cuales Estados Unidos podría recortar o suspender la ayuda militar a los países fronterizos con Rusia, incluidos los bálticos. Decía, por supuesto, estas señales que también han sido expresadas públicamente por Donald Trump son ahora motivo de preocupación en Letonia. También miramos al canciller alemán. Friedrich Merz advertía que la conquista de Ucrania sería solo el principio del plan imperialista de Putin. Denunció ataques híbridos rusos cada vez más intensos contra infraestructuras alemanas. Hablaba sobre un conflicto sistémico entre democracias liberales y autocracias. Die Ukraine auf dem Weg zu einem gerechten Frieden zu unterstützen. Nirgendwo wird deutlicher, dass wir uns allererst Europas Sicherheit kümmern müssen. Und es deutet alles darauf hin, dass Putins imperialistischer Plan nicht mit der Eroberung der Ukraine enden würde, sondern damit erst beginnen. Mientras tanto, el presidente chino Xi Jinping aseguraba este lunes en su intervención en la cumbre virtual de los BRICS que deben hacer oír la voz del sur global, oponerse a toda forma de proteccionismo y trabajar en conjunto para ser más resilientes y poder hacer frente a desafíos externos. Según Xi, el grupo debe mostrar solidaridad y cooperación en pro del desarrollo común para hacer frente a los desafíos exteriores. Destacaba que el hegemonismo, el unilateralismo y el proteccionismo están cada vez más descontrolados. As we speak, transformation unseen in a century is accelerating across the world. Hegemonism, unilateralism, and protectionism are getting more and more rampant. Trade wars and tariff wars waged by some country severely disrupt the world economy and undermine international trade rules. At this critical juncture, BRICS countries, standing at the forefront of the Global South, should act on the BRICS spirit of openness, inclusiveness, and win-win cooperation, jointly defend multilateralism and the multilateral trading system, advance greater BRICS cooperation, and build a community with a shared future for humanity. Un día en el que también hay que mirar a Francia con el primer ministro francés saliente François Bayrou, que ha presentado su dimisión al presidente francés Emmanuel Macron este martes. Bayrou, que dirigía el gobierno desde el pasado mes de diciembre, seguirá supervisando los asuntos de actualidad junto con su gabinete hasta que se nombre un sucesor. Esta medida se produce en medio de una creciente incertidumbre política en Francia mañana, con protestas masivas en París, etc. Mensaje de Bayrou, dice que deben mirar la realidad. Mesdames et messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel. Le réel demeurera inexorable. Les dépenses continueront d'augmenter plus encore. Et le poids de la dette, déjà insupportable, sera de plus en plus lourd. El primer ministro francés, que perdía la moción de confianza este lunes con 364 diputados votando en su contra. Un momento de máxima tensión también para el presidente francés, Emmanuel Macron, que debe nombrar al próximo primer ministro en los próximos días. El comunicado de prensa se producía después de que Bayrou perdiera la moción de confianza en el Parlamento. Su gobierno perdió la votación en medio de preocupaciones sobre el presupuesto de 2026. Recortes en Francia mañana, manifestaciones masivas desde eso de las 8 de la mañana. Negocios, televisión. Y mientras tanto sigue la tensión con Venezuela. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró a los marines desplegados en el Caribe que la movilización en curso no es un entrenamiento, sino una misión en nombre de los intereses nacionales del país norteamericano para terminar con el narcotráfico. A bordo del buque de asalto US Iwo Jima, fondeado frente a las costas de Puerto Rico, un territorio estadounidense ubicado al norte de Venezuela, en el Caribe, Hegseth afirmó que los marines cumplirán su misión para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense. Decía, no se equivoquen, lo que están haciendo ahora mismo no es entrenamiento, este es un ejercicio en el mundo real, en nombre de los intereses nacionales vitales de Estados Unidos, para acabar con el envenenamiento del pueblo
estadounidense. Mientras tanto, el estatus de Puerto Rico como Estado libre asociado a Estados Unidos implica cierto grado de autonomía y un gobierno y parlamento locales, pero deja bajo el control de Washington áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas. Es por eso que las maniobras militares de la nación norteamericana continuarán en la isla del Caribe, pero eso no es todo. Llegarán más equipos como aviones de combate F-35, es lo que apuntaba la gobernadora Jennifer González, coincidiendo con la visita a la isla del secretario de Guerra de Estados Unidos. El gobierno de Puerto Rico está comprometido en esta lucha contra el narcotráfico. Vamos a seguir viendo estas maniobras, vamos a ver la presencia de muchos de estos equipos en Puerto Rico. Pendientes también del presidente venezolano Nicolás Maduro, dice que la tercera guerra mundial ya ha comenzado y el imperio estadounidense tiene un plan de guerra que consiste en imponer su hegemonía en el mundo. Es lo que afirmaba el presidente venezolano Nicolás Maduro en una entrevista con el canal de televisión RT. El Papa Francisco dijo hace 2 años que nos encaminamos hacia una tercera guerra mundial. Decía Maduro, creo que esto ya ha comenzado. El imperio estadounidense tiene un plan de guerra para imponer su hegemonía política, económica, cultural y militar en el mundo. Mientras tanto, Washington ha elevado el tono contra José Luis Rodríguez Zapatero por sus negociados con el chavismo. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, número 2 de la diplomacia norteamericana, sugería este lunes en un mensaje en las redes sociales retirarle el visado de entrada a Estados Unidos al expresidente español. Con ironía, el diplomático acompañó esta insinuación con una imagen bajo el título de El quitavisas, un recurso que se ha convertido en seña de identidad de la política exterior de Donald Trump, es decir, usar el acceso a Estados Unidos como palanca de presión. La imagen está tomada de los cómics de Batman y la llamada Batiseñal. El comentario se produce en plena ofensiva de la administración contra el régimen de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y terrorismo. En el centro de esa estrategia está el intento de fracturar a los aliados internacionales que sostienen al chavismo. Zapatero ha sido durante años un interlocutor privilegiado de Caracas en procesos de diálogo y mediación que, según Washington, no han servido para acercar una transición democrática, sino para dar oxígeno a Maduro y a las facciones militares que lo mantienen en el poder. En medio de esta tensión con Venezuela, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, advertía a Estados Unidos que Caracas está siguiendo de cerca la actividad militar de Estados Unidos en el Caribe. Decía que su comandante en jefe denunció en detalle todo el despliegue que tiene Estados Unidos en el Caribe, despliegues dirigidos a Venezuela de destructores, uso de drones, uso de helicópteros. Decía, estamos observando todo desde aquí, somos un pueblo vigilante, alerta, sin miedo, sino en estado de alerta permanente. Este era el mensaje de Padrino para Estados Unidos. Saben ustedes que nuestro comandante en jefe denunció explícitamente, con detalles, todo el despliegue que tienen los Estados Unidos en el Mar Caribe. Todo el despliegue, apuntando a Venezuela, de buques destructores, del empleo de drones, del empleo de helicópteros levantados, decolados desde las mismas cubiertas de los buques. Todo eso lo estamos observando desde aquí, desde Venezuela. Lo estamos observando porque es un pueblo que está vigilante, está alerta, no está asustado, no tiene miedo, pero está en permanente alerta, vigilante, repito. Pendientes de la tensión con Venezuela, mirando las últimas horas sobre este ataque de Israel en Qatar, con declaraciones en los próximos minutos por parte de la Casa Blanca, a punto de comparecer Caroline Leavitt. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos enseguida, más información con Enrique Castilla.